Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ana Carolina Rojas, soy ginecóloga y obstetra, miembro de Ginecólogos por la Vida Colombia, y en esta noche de hoy los hemos citado para un tema muy especial, que es modelo Creighton y realmente que es mucho más que la planificación natural. Para este tema hemos invitado a la doctora Lina Acuña, ella es médica especialista en naprotecnología y la idea de este live es desmitificar un poco todo lo que hemos escuchado acerca de la planificación natural. Todos esos como mitos o mentiras que tenemos como ideologías ya claras sobre la planificación natural y que realmente no son lo que es la planificación natural. La idea es como sacarnos de la cabeza un poco el hecho de que la planificación natural es solo métodos del ritmo, o sacarnos de la cabeza también el hecho de que solo se puede utilizar para pacientes específicas, que no todas las pacientes o aquellas que tengan ciclos irregulares no lo pueden utilizar, lo cual no es cierto, o que es muy difícil estos métodos porque tienen muchos parámetros que son imposibles de seguir, o que si definitivamente son algunos tipos de métodos que no pueden ser aplicados o que no sirven o son efectivos tanto para evitar el embarazo como para lograr un embarazo en el momento que se esté buscando. Entonces vamos a invitar a la doctora Lina Cuña para empezar con este live. Perfecto. Vamos a esperar que la doctora Lina Acuña se conecte y ya vamos a arrancar con este tema tan apasionante para todos nosotros y que realmente tiene muchos beneficios para nosotros, no solo como mujeres, sino también para nuestra relación de pareja. Doctora Lina Acuña, bienvenida. Buenas noches. Hola Ana Carolina, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por aceptar esta invitación para hablar de este tema tan importante para nosotros como mujeres y como les hablaba también para los diferentes matrimonios, para poder planificar de una forma natural, segura y sin efectos adversos. Sí, sí, Doctora, claro para que sí. empezar este live, quisiera que se presentara ante todos para saber, conocer sus títulos académicos y de dónde recibió su entrenamiento. Bueno, yo soy Lina María Acuña, soy médica con énfasis en salud pública de la Universidad de La Sabana, magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia de la misma universidad y soy consultora médica en planificación familiar natural y naprotecnología y profesional en el cuidado de la fertilidad del Instituto San Pablo VI en convenio con la Universidad de Creighton y la Universidad Panamericana de México. Allá fue donde hice mi entrenamiento específicamente en naprotecnología y sistema modelo Creighton. Perfecto, doctora. Entonces, si quiere, ya entramos en materia porque son bastantes preguntas las que vamos a tocar en esta noche. Entonces, Claro que empecemos sí. por el principio. Doctora, ¿usted qué Ajá. considera que es el ciclo menstrual y qué son los como tips o los pequeños elementos que toda mujer debe conocer de su ciclo y que también su pareja debe conocer para llevar este tipo de métodos? Pues mira, la planificación familiar natural está basada justamente en ese tema del conocimiento del ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual es lo que nos hace ser mujeres. ¿Sí? Que esto es una cosa supremamente importante porque creo que tenemos que volver a reconocernos y a entender que eso hace parte de nuestra fisiología. De hecho, una de las cosas supremamente importantes que siempre aprendimos con el doctor Thomas Hilgers, que fue quien desarrolló el sistema, eh, él nos dice, eh, la ovulación en una mujer es un signo vital. Entonces, eso es el ciclo menstrual, es una realidad de nuestra función como mujeres, o sea, que además nos habla de qué tan saludables somos. El hecho de que mensualmente tengamos una menstruación ya es una información supremamente valiosa de cómo están nuestros ejes hormonales. ¿Sí? Luego pasar a todo el tema de la posibilidad que podemos y que tenemos en nuestras manos de estar abiertos a la vida. Pero digamos que en términos generales el ciclo menstrual es eso, es nuestra realidad como mujeres. Y creo que hay que abrazar el ciclo menstrual, reconocerlo como parte de nuestra naturaleza y conocerlo.
conocerlo, cuáles son esos momentos que hay en cada una de las fases de nuestro ciclo, porque nos dan mucha información con relación a nuestra salud. Perfecto. Otra cosa que nos parece bastante llamativo, doctora, es que muchas veces nosotros usamos estos términos como métodos de reconocimiento de la fertilidad. Y Ajá. hay muchas mujeres que obviamente escuchando este tipo de términos, pues piensan que es algo demasiado elevado, que es algo que ellas no pueden llevar, que, o sea, simplemente por el hecho de tener estas palabras que no reconocen, pero simplemente estos métodos son reconocer la fertilidad, ¿sí o no? En cada uno de los momentos, tanto fértiles como no fértiles del ciclo menstrual. Entonces, como para que les Uh-huh. quede claro a todos los que nos están escuchando, ¿qué son métodos de reconocimiento de la fertilidad? Entonces, pues resulta que, como les decía, nuestro ciclo menstrual nos da tanta información. El ciclo lo podemos dividir en dos fases principalmente. La fase preovulatoria, es decir, antes de la ovulación, y la fase posovulatoria después de la ovulación. Entonces, antes de la ovulación, ahí está el momento del sangrado. Posteriormente, en términos generales, perdónenme que yo aquí soy mamá y a esta hora pues hay un movimiento en mi casa, entonces Tranquila, eh, tranquila. aquí estamos. Eh, entonces, en esa primera fase preovulatoria hay una serie de cambios que nos permiten, y lo mismo en la fase posovulatoria, para una serie de cambios principalmente en la producción del moco del cuello uterino que nos permiten identificar eh, los tiempos de fertilidad. Y luego, después de esa fase ovulatoria, también hay una serie de cambios que nos permiten reconocer que estamos en un periodo de infertilidad, que ya pasó la ovulación y que ya en ese ciclo no vamos a ser fértiles más tiempo. Entonces, en ese sentido, los métodos de apreciación de la fertilidad, que son muchos, o sea, porque lo que decías tú, Ana Carolina, todo el mundo dice, y de hecho, con el respeto que me merecen mis colegas ginecobstetras, cuando una mujer les dice que está planificando con un método de planificación familiar natural, lo primero que le dicen es, primero se sonríen y se burlan, y luego dicen, están usando el método del ritmo. Del ritmo. Y resulta que el método del ritmo sí es el antecedente de los métodos de planificación familiar natural, pero hace mucho tiempo aprendimos que realmente la eficacia era muy baja porque es un cálculo matemático que no tiene en cuenta justamente esos cambios que se pueden dar en el ciclo. Entonces, los métodos de apreciación de la fertilidad, que como les digo ahora, son muchísimos más de lo que del método del ritmo, están los que están basados en MOCO, que son Billings y Creighton. Luego está el método sintotérmico, que acude al moco, a la temperatura y a otros cambios. Y están los métodos sintohormonales y están otros dispositivos que nos ayudan a determinar esos periodos de fertilidad e infertilidad. Entonces, en este momento hay un gran movimiento, sobre todo en Estados Unidos, de sensibilización, primero al gremio médico y luego pues las mismas mujeres lo han venido pidiendo de que podamos tener acceso a estos métodos de reconocimiento de la fertilidad porque no somos fértiles durante todo el ciclo. A diferencia de los varones, los hombres son fértiles desde que llegan a la pubertad, empieza la producción de espermatozoides, pero nuestra fertilidad es cíclica. Por tanto, cuando hablamos de la fertilidad de la pareja, tenemos que decir que la mayor parte del tiempo la pareja es infértil. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que se refiere al reconocimiento de la fertilidad. Entonces, muy importante como estos métodos y definitivamente es como un complemento entre el hombre y la mujer y cómo el hombre adecua su sexualidad y lo mismo la mujer a los biorritmos de ese ciclo menstrual, ¿no? Entonces sí, vamos viendo ya cambios y diferencias muy importantes con otros métodos que las tienen y que son pues algo muy valioso de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, ¿no? Claro, Listo, pasemos. ahí quisiera hacer un énfasis y es que Claro. un verdadero método de planificación familiar natural o de reconocimiento de la fertilidad le va a permitir a la pareja que los use tomar decisiones frente a su sexualidad. Es decir, ellos pueden decidir si lo utilizan para buscar el embarazo
o si lo quieren utilizar para espaciar el embarazo. De hecho, si lo quieren utilizar para buscar el embarazo y no hay problemas de fertilidad, lo que va a ocurrir es que las relaciones sexuales se van a dar en ese periodo de fertilidad y se va a dar el embarazo porque eso es lo fisiológico. Listo, entonces ya entrando un poquito más en el modelo que vamos a tratar hoy, porque como dijimos hay muchos métodos, pero hoy vamos a hablar del modelo Creighton. Entonces, doctora, explíquenos un poquito qué es la naprotecnología, qué relación tiene con el modelo Creighton y en sí qué es el modelo Creighton, es decir, qué parámetros tienen que ver las mujeres para poder seguir este tipo de métodos. Listo. Entonces voy a empezar por la última pregunta que es el sistema modelo Creighton. Perfecto. Como les decía, el sistema es un modelo de apreciación de la fertilidad que está basado en los cambios del moco cervical. Entonces, el cuello uterino produce moco. El cuello uterino no, funciona como una válvula biológica que se abre y se cierra dependiendo del momento del ciclo en el que nos encontremos. Entonces, cuando la válvula está abierta, estamos en periodo de fertilidad y lo vamos a detectar porque hay cambios en la producción de moco. Entonces, vamos a tener unos días de sangrado, luego unos días que percibimos como días de sequedad, es lo que ordinariamente ocurre, aunque puede haber cambios. Unos días de sequedad que es, todavía el cuello está cerrado y luego empezamos a aparecer, a ver que hay producción de moco y es moco que, de acuerdo con Creighton, lo vamos a observar en el papel higiénico. Entonces, a medida que van aumentando los estrógenos, que es la hormona, digamos, que lleva la batuta en la primera parte del ciclo, esos estrógenos hacen que el moco vaya cambiando, que se vuelva mucho más elástico, es decir, que estire mucho más si lo cogemos con el dedo pulgar e índice, que además se vaya volviendo transparente y que además percibamos una sensación de lubricación cuando lo tenemos. Entonces, la principal observación, el principal biomarcador que se tiene en cuenta para hacer las observaciones del monitoreo del ciclo menstrual utilizando el sistema modelo Creighton son los cambios en el moco que produce el cuello uterino. Y luego, después de que se da esa producción de moco, llegamos a nuestro día pico, que es el último día que observamos este tipo de moco, y ya luego vienen otra vez el periodo de sequedad, es decir, que otra vez la válvula biológica se cierra, ya pasó la ovulación y vamos a entrar de nuevo en un periodo de infertilidad. Entonces, digamos que es el principal biomarcador que vamos a tener en cuenta, pero gracias al desarrollo que se dio después con el sistema, entonces el doctor Hilgers, Thomas Hilgers, que es el ginecólogo que ha desarrollado esta técnica y la naprotecnología, encontró que en los patrones de seguimiento de estas mujeres se podían identificar algunos cambios que sugerían que podría haber problemas en el ciclo menstrual. Por ejemplo, la no producción de suficiente moco. En un ciclo de moco limitado tienen mucho problema por esta razón, porque nos pueden presentar problemas más adelante de infertilidad. Por ejemplo, la duración de la fase antes de la ovulación, la fase prepico y la fase pospico. Aquí es muy importante retomar un poquito lo del ciclo menstrual y es que la fase preovulatoria en términos generales es supremamente variable. Entonces, esto es muy útil porque cuando hacemos el monitoreo con Creighton podemos seguir esos cambios y determinar cuánto nos dura esa fase preovulatoria. A diferencia de la posovulatoria, que es muy consistente, es muy igual y debe ser de una duración importante para que no estemos en riesgo, por ejemplo, de tener pérdidas. Entonces, la naprotecnología nace de ese reconocimiento de muchos ciclos de muchas mujeres y de evidenciar que había esos cambios y entonces también por inquietud del doctor Hilgers de encontrar una herramienta que diera respuesta a todo el tema de fecundación in vitro, inseminación artificial, porque él decía, no es posible que no haya una herramienta natural que nos permita resolver los problemas de fertilidad de las mujeres. Entonces, la naprotecnología es la Natural Procreative Technology, que es la tecnología de la procreación natural, en donde hacemos un monitoreo del ciclo menstrual para encontrar
los biomarcadores o alteraciones en el ciclo que podamos manejar clínicamente para resolver los casos de infertilidad y otras condiciones. Perfecto. O sea que aquí ya Entonces, vamos eso es. viendo una diferencia muy importante con otros modelos y que es algo que me parece muy valioso, y es el hecho de que nosotros podemos hacer diagnóstico de la salud procreativa y ginecológica de una manera natural y encontrar muchas causas, por ejemplo, de infertilidad que a veces dejan como infertilidad sin causa cuando realmente sí tenemos una causa de base que nos está causando, pues eso, valga la redundancia, esa patología, ¿no? Ujú. Listo, doctora. ¿Qué requisitos se deben cumplir para aplicar ese modelo en pareja? ¿Y existe alguna condición que no permita que la pareja pueda adoptar este método? Pues mira, en términos generales, el Creighton lo puede utilizar cualquier mujer. De hecho, a mí me gusta mucho, por ejemplo, atender a las mujeres jóvenes que todavía ni siquiera quieren casarse, porque simplemente conocer su ciclo, conocer cómo está, y de ahí podemos incluso empezar a manejar muchas cosas que para luego evitar problemas. Entonces, en términos generales, no hay nada que nos impida hacer el monitoreo del ciclo menstrual con Creighton. Ahora, hay algunas malformaciones anatómicas que ya sabemos que pueden ocasionar dificultades para la implantación y pues para llevar la gestación a cabo, que ahí ya pues es muy difícil pues poder darles, o sea, ahí está la respuesta. Entonces ahí está. Permítanme un momentito, por favor, que yo tengo aquí otro Tranquila. personaje. Antonio, espera. Entonces, ay, espérense que me va a tocar levantarme. Perdónenme, por favor, Tranquila, porque no te preocupes. Entonces, mientras que la doctora vuelve con nosotros, es importante saber entonces que nos quede claro que toda mujer puede aplicar el método Creighton. Realmente no existe ninguna condición que impida pues que se lleve el método Creighton. Dentro de esto, por ejemplo, escuchamos mucho las mujeres que dicen, no, es que yo tengo ciclos irregulares, es que yo tengo sangrados irregulares, es que yo tengo algo, a veces me viene la menstruación un día, otro día. Ninguna de estas condiciones va a hacer que no se pueda llevar el modelo Creighton. Y eso es muy importante porque uno de los mitos que les hablaba al principio de los métodos naturales es eso. Es que como no tienes los ciclos regulares o no te conoces completamente, entonces no puedes llevar el método. No, eso es un autorreconocimiento que lleva tiempo, pero que siempre se puede realizar, como nos decía la doctora Acuña. sí, Entonces, por ejemplo, ese tema de los ciclos irregulares. La mayoría de mujeres no tenemos un ciclo que siempre sea de 28 días. La regularidad nos dice que tenemos normalmente ciclos entre 21 y 38 días, y como decimos que la fase prepico es variable, exacto. entonces ahí hay muchas cosas que pueden salir. A veces podemos tener, y de hecho, en condición de pandemia hemos visto los cambios en los monitoreos de las mujeres, porque estamos en una condición de estrés y vemos cómo se pueden incluso seguir los patrones de fertilidad y evidenciar los efectos del estrés en nuestro ciclo. Así nosotras nos sintamos que pues la vida va bien, no sé qué, ahí se van viendo cambios. Ujú. Perfecto. Entonces, Doctora, pues sí, en términos generales, ninguno. ninguno. Otra pregunta que me surge como de esta pregunta que acabamos de solucionar es, hay algunas mujeres que preguntan cuánto tiempo mínimo se debe hacer el seguimiento para yo aprender a conocer mi ciclo. Pues muchas les queda la duda, obviamente, ¿qué es lo que usted recomienda como profesional pues que lleva este modelo con varias parejas? Pues una de las ventajas que tiene Creighton es que está estandarizado. Okay. Entonces, cuando las parejas quieren conocer el sistema, siempre tienen que asistir a una sesión que se llama la sesión introductoria, en donde les explicamos en qué consiste el método, cómo se hace el monitoreo, cómo deben llevar su gráfica. Okay. Y luego vienen unos seguimientos periódicos que los primeros 4 son quincenales, justamente para hacer un acompañamiento cercano con la pareja o con la mujer que esté monitoreando su ciclo, para que aprenda a hacer ese reconocimiento. Pero digamos que en términos generales, si las cosas van bien, en el primer mes ya se pueden encontrar muchísimos cambios, y se puede ver la variabilidad de esos periodos de fertilidad e infertilidad en el ciclo.
Perfecto. Entonces, luego, nosotros que recomendamos y los protocolos de NAPRO que piden que al menos haya 2 ciclos completos graficados para que a partir de ese segundo ciclo ya podamos empezar a solicitar exámenes. ¿Mm? Ok, excelente. Lo otro que quería preguntarle, doctora, es ¿por qué preferir entonces los métodos de reconocimiento de la fertilidad? Pues hablando en global, obviamente estamos hablando sobre todo del modelo Creighton, pero en general de todos los que hemos mencionado, sobre los métodos anticonceptivos hormonales o de barrera. ¿Qué diferencias o qué beneficios podría tener en general estos métodos? Pues el primero es que es médicamente seguro, ¿sí? Definitivamente ya cada vez nos damos cuenta de específicamente los de anticonceptivos orales. Uh -huh. Eh, Nosotros pues no vamos a vernos, además hay una cosa fundamental y es que con los anticonceptivos orales estamos alterando nuestro ciclo. ¿Sí? Entonces, con los métodos naturales no, con los métodos naturales lo que está ocurriendo es que vamos a seguir nuestro ciclo y ya. Entonces, esto también es súper importante porque en realidad no hay ningún riesgo para la salud. Okay. Eh, y luego, frente a los métodos de barrera, pues hay que tener en cuenta que sí, efectivamente, si estamos buscando un método de planificación familiar natural, que esa es una cosa que muchas veces como que nos tallan por ahí y es que no nos ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Pero por el contrario, nosotros hacemos énfasis en que fortalecemos a la pareja. ¿Sí? Entonces, es un empoderamiento femenino, pero también masculino, de entender su sexualidad de un modo muchísimo más profundo que los va a llevar también a ser absolutamente transparentes frente a su sexualidad. Entonces, pues sí, sí, vamos a hablar de que si evitan las enfermedades de transmisión sexual, claramente no, Uh pero las -huh. evitan indirectamente en la medida que se fortalece la pareja. Perfecto. Entonces, ahí, eso es importante. En cuanto a efectividad, doctora, porque muchos también hablan de eso, ¿no? Obviamente ningún método de los anteriormente mencionados anticonceptivos hormonales o de barrera son 100% efectivos. Uh -huh. Comparándolos con las de planificación natural, que obviamente cuando los comparaban con métodos que ya, como bien dijimos, están en desuso, como el método del ritmo, pues obviamente no había comparación en cuanto a efectividad. Pero hablando ya de estos métodos que son científicamente comprobados, ¿qué efectividad tienen estos métodos en comparación a los métodos hormonales? Pues mira, Ana Carolina, en términos generales los estudios han mostrado que pueden ser del 96%, que es eh, igualito a los anticonceptivos orales. ¿Qué se necesita? Que se sigan las instrucciones, que se hagan las observaciones adecuadamente y que, pero sabiendo también, como tú decías, que ninguno es 100%. Exactamente. Todo, o sea, si quieren uno que sea 100% seguro, pues ahí es la continencia absoluta. O sea, Sí, sí, exactamente. abstinencia. Exacto. Pero digamos que asumir el tener relaciones sexuales es asumir que en cualquier momento puede haber un embarazo, incluso utilizando un método como los anticonceptivos orales. Entonces, sí, es del 96.8, sube a 98% cuando las instrucciones se siguen al pie de la letra. Uh Y -huh. nosotros como profesionales en el cuidado de la fertilidad todo el tiempo estamos evaluando la intención de uso porque la intención de uso puede variar en cualquier momento de la vida. Sí, claro. Podemos tener una pareja que dice, hoy no, nosotros estamos utilizando el método para espaciar y tenemos una intención de uso fuerte de 5 y estamos en esto porque, no sé, estamos haciendo el doctorado o estamos recién casados. Bueno, Uh -huh. las Las, cosas que cada pareja pueda tener, pero luego pasan 2 meses, 6 meses y dicen, bueno, estamos abiertos uh y no -huh. pasa nada si llega. Esas parejas, el comportamiento que usualmente vemos es que empiezan a utilizar el método para alcanzar el embarazo. Entonces, esto es súper importante también porque nosotros evaluamos todo el tiempo la intención de uso. ¿Mm? Claro, Por porque ejemplo, varía la efectividad, per, ¿no?
Claro, claro, o sea, sí, sí, además lo vemos en el monitoreo, porque ya cuando nos sentamos con la pareja, vemos si han tenido relaciones en esos días que son considerados de fertilidad, pues ahí tenemos que preguntar, bueno, aquí qué pasó, y entonces, pues ahí es muy bonito porque también tenemos esa oportunidad de acompañar y Sí, ya claro. es cuando empiezan a decir, no, pues tenemos absolutamente claro que era un día fértil, pero no pasa nada si llega un bebé. Ya, Entonces, así como hay otros que depende mucho del momento vital que se esté viviendo, y entonces hay otros que dicen, no, definitivamente en este momento por condiciones de salud, por la situación económica, bueno, por todas las cosas distintas lícitas que razones. hay, pues dicen, no, en este momento definitivamente no es momento, y esos son los más estrictos con el seguimiento de las instrucciones también. Claro. Y doctora, le quería preguntar, en su experiencia ya atendiendo obviamente varias parejas con el modelo Creighton, ¿cuál es como, qué nos podría decir de su experiencia en general? ¿Qué ha visto que fortalece a las parejas? ¿Qué le parece que es el beneficio que hay en procreación natural? Pues mira, Creighton como es estandarizado, nosotros tenemos un score de toda la evaluación de la sexualidad que se llama el SPICE. Es Ujú, muy bonito porque SPICE quiere decir que la sexualidad es espiritual, es ujú, física, es intelectual, es comunicativa y creativa y es emocional. Entonces tenemos la posibilidad de abordar todas las dimensiones de la sexualidad cuando se está monitoreando con Creighton. Y tenemos la posibilidad de discutir con las parejas cómo están en comunicación, cómo están las manifestaciones de afecto, porque pues sí es un reto, hay claro. momentos en donde hay que vivir la continencia, pues si no se quiere un nuevo embarazo, y eso es desafiante porque son momentos que no, pues que no se van a tener relaciones sexuales, pero justamente eso fortalece a la pareja. Hay absoluta transparencia, el diálogo mutuo en cuanto a estamos en un día fértil o infértil, qué decisión queremos tomar, porque hay claridad. O sea, Claro. hay algunos casos, efectivamente, como los métodos de planificación hormonales, en donde Ujú, podría fallar el método y hay que entrar a estudiar y nosotros, dentro de nuestra responsabilidad de profesionales en el cuidado de la fertilidad, tenemos que hacer esa evaluación de qué pasó, si fueron las instrucciones, si fueron ellos, si algo pasó que no, porque eso lo tenemos que evaluar. ujú. Pero sí definitivamente nos encontramos con parejas mucho más fortalecidas que además pueden discutir eso con tranquilidad. O sea, que nos ponemos poner de acuerdo y hablar tranquilamente de la sexualidad y no es que hoy tocó y tocó. No, bueno, discutámoslo. Eso, cómo nos estamos comunicando, cuáles son las manifestaciones de afecto que tenemos, cuáles son las caricias que mutuamente nos damos. ¿M? Entonces, sí, realmente, pues es una herramienta de fortalecimiento también de la pareja. Perfecto, doctora. Muchas gracias, doctora, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, incluyéndome. Doctora, nos dejan una pregunta y es la siguiente. Nos preguntan que si la temperatura basal hay alguna manera como de correlacionarla con el modelo Creighton. Nos dejaron esa pregunta. Bueno, hay una cosa importante y es que la temperatura aumenta después de la ovulación porque es producido, ese aumento, ese cambio en la temperatura es producido por el aumento de progesterona. Entonces, la temperatura es un marcador importante para decirnos que ya pasó la ovulación. Por tanto, esa ventana de la preovulación es una ventana muy abierta que la temperatura no nos va a medir. Entonces, sí se puede correlacionar, pero para Creighton no se utiliza temperatura. No se utiliza temperatura. Además, la toma de temperatura, a mi modo de ver, es mucho más exigente que las observaciones de moco, porque la temperatura basal hay que tomarla siempre a la misma hora, antes de levantarse. Ok. Eh, y hay condiciones de las mujeres, por ejemplo, una mujer que está lactante, que ya le ha llegado su periodo menstrual, pues se está levantando en las noches, es mucho más difícil detectar este cambio de temperatura y que realmente sea la temperatura basal. Entonces, Perfecto. sí hay correlación, pero en Creighton no la utilizamos. No la utilizo.
O sea, es como una Ujú. parte que nos puede ayudar un poco a identificar ese signo vital que hablábamos al principio, que es la ovulación, Exacto. pero Ujú. realmente no es parte de lo que ya hablábamos, como de los parámetros biológicos del sexo. Ok. Exactamente, exactamente. Listo, doctora. Muchas gracias entonces por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Creo que fue realmente muy valioso para todos nosotros los que estamos escuchándola. Muchas gracias también a los que nos están viendo, nos están escuchando. Si tienen alguna duda, también nos pueden escribir directamente pues, a la asesoría de Ginecólogos por la Vida o a nuestro correo ginecólogosporlavidacolombia@gmail.com. Doctora, nos preguntaron también múltiples ocasiones que con usted dónde atendía, que si tenía teleconsulta o consulta, entonces regálanos por favor sus redes sociales para aquellos pacientes que quieran ser atendidos a través del modelo crédito. Pues sí, en las redes sociales, Humanity Fertility Care en Instagram y en Facebook, Uh -huh. ahí me pueden contactar y sí estoy haciendo consulta virtual. Entonces, ahorita se está atendiendo todo de forma remota, entonces no hay ningún problema, los puedo atender. Perfecto, doctora. Y si Muchísimas cualquier gracias. pregunta que tengan, me pueden dejar ahí en Instagram y yo sé, con mucho gusto se las responderé. Perfecto, doctora. Muchas gracias por todo su tiempo y a todos los que nos vieron en esta noche de hoy. Feliz noche. Hasta Muchas luego. gracias. Chao.